Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. Hoy vamos a hablar de novela negra japonesa. Os voy a comentar los libros que he leído hasta ahora de novela negra japonesa y los que tengo pendientes por leer. Antes de empezar, vamos a ver una serie de características que tienen este tipo de novela negra. La novela negra japonesa tiene una prosa más sosegada, es más pausada, no tiene un ritmo tan frenético como la novela negra o el thriller occidental. Es más descriptiva y utiliza más metáforas. Eso no quita que a veces sea más oscura, más fría y que describa algunas cosas y tenga pasajes más sórdidos que otro tipo de novela negra. Sus motivaciones suelen ser venganza, crimen pasionales. Hay una gran crítica social y una descripción de las desigualdades sociales que hay en esa sociedad nipona. Nos describe muy bien los bajos fondos, los conflictos familiares y en muchas ocasiones vemos que es una gran defensora de la sociedad tradicional japonesa. Entre estos libros que me he leído los hay de distintos tipos. Hay tipo detective, o sea, se produce un asesinato y un detective tiene que ir a resolver el caso. Otros que son más de novela negra psicológica. Otros que son más tirando a thriller, como por ejemplo Tren Bala, que se ha hecho una película sobre ella. Y hay otros que ahondan en los más profundos de los sentimientos humanos. Y sin más dilación, comenzamos. Antes os tengo que pedir perdón por la pronunciación de los nombres en japonés, porque seguro que no va a ser algo... Seguro que no los pronuncio bien, vamos. Pero bueno, haremos todo lo posible. Y comenzamos con el autor con el que yo me introduje en la novela detectivesca o novela negra japonesa, que es Keigo Higashino. Yo creo que de todos es mi favorito, sin lugar a dudas. Y yo empecé a leer a Keigo Higashino y a la novela negra japonesa con La devoción del sospechoso X. Para mí, La devoción del sospechoso X es la mejor novela negra japonesa que he leído hasta el momento y está en lo más alto, con lo cual yo no sé, ni siquiera del mismo Keigo Higashino, si encontraré una novela negra japonesa igual que esta. Keigo Higashino es considerado uno de los autores de novela detectivesca y de misterio con más éxito en Japón. Sus novelas se han llevado al cine y a la televisión y ha conseguido varios premios literarios. Concretamente, con este libro consiguió el premio Naoki en 2006 a la mejor novela. Uno de sus personajes principales es el profesor Yukawa, también conocido como profesor Galileo, del cual tiene una saga de libros, y La devoción del sospechoso X es el tercero de la colección y el primero traducido al castellano. Os leo sinopsis de La devoción del sospechoso X. Yasuko Hanaoka es una madre soltera y divorciada que trabaja en una tienda de bento. Bento es comida para llevar japonesa, y que vive en un edificio de apartamentos de Japón. La relación con su exmarido, Togashi, es mala. Le acosa, le pide dinero y aunque parece que lleva una temporada larga dejándola vivir tranquila, un día aparece por su trabajo pidiéndole dinero. Ella se va a comer con él intentando arreglar las cosas, pero por la noche aparece en su apartamento y tienen una discusión. Yasuko, desesperada, sabiendo que Togashi nunca les va a dejar vivir en paz, lo mata estrangulándolo ayudada por su hija. Y aquí empieza su verdadero calvario. ¿Qué va a hacer ahora? No sabe cómo salir de este lío y además su hija también está implicada. No puede confesar, pero no sabe qué opción le queda. De repente alguien llama a la puerta. Es Ishigami, un profesor de matemáticas vecino suyo que ha oído la discusión y los golpes y viene a ayudarla. Desesperada, Yasuko le cuenta todo y acepta su ayuda. Ishigami le propone esconder el cadáver de momento y se dispone a crear la coartada perfecta. Y aquí es donde comienzan a desarrollarse los acontecimientos.
Parece que lo sabemos todo de la historia desde el principio, quién lo hizo, cómo lo hizo, pero no, nada más lejos. En realidad sabemos muy poco de la historia. La pregunta que se nos plantea es: ¿cómo lo van a hacer Ishigami y Yasuko para crear la coartada perfecta? ¿Cómo van a hacer para que no los descubran? Aquí entran en escena dos personajes muy importantes: el detective Kusanagi de la policía de Tokio y su amigo el profesor Yukawa, físico de la Universidad de Tokio y una mente brillante. Kusanagi encuentra el cadáver y para él la primera sospechosa es Yasuko, la exesposa a la que sabe que Togashi acosaba. Aquí empieza una investigación ayudado por el profesor Yukawa, en la que su principal misión es encontrar fisuras en la coartada de Yasuko y llegar al final del asunto. Pero cada vez que se van acercando, algo les saca de la línea de investigación. La novela, la verdad es que te mantiene en tensión para ver si los atrapan, porque a la vez tú empatizas con la protagonista porque sabes que no es mala, que lo hizo por protegerse a sí misma y a su hija. La novela tiene un gran componente psicológico. Por un lado tenemos esa tensión de Yasuko porque no la descubran, que no la atrapen y que en realidad espera que en cualquier momento la van a detener. Y por otro lado, la historia te refleja muy bien esa idea nipona que ya hemos visto en otras ocasiones en películas, de que Yasuko le debe un favor y además un gran favor a su vecino Ishigami por ayudarla. Ese de ver la vida a alguien, estar a su merced, que tu vida dependa de que él no te delate, es una idea que sabemos que preocupa tanto a los japoneses, porque te encuentras como que estás ligada a esa otra persona y eso también te va a crear mucha tensión. Esta novela la valoré con 5 estrellas sobre 5 en Goodreads, sin ninguna duda, porque yo creo que es, lo que he dicho al principio, una de las mejores novelas negras japonesas escritas de todos los tiempos. No os he dicho antes que La devoción del sospechoso X se publicó en 2011 por Ediciones B y tiene 325 páginas. La segunda novela de Keigo Higashino que leí y que tengo que reconocer que no me gustó tanto como la primera, se titula La salvación de una santa, también editada por Ediciones B, en este caso unos años después, en 2014. Os leo la sinopsis. La salvación de una santa se nos presenta un asesinato que parece imposible, tan meticuloso como terrible, cometido por unos motivos aún más estremecedores. La víctima, Yoshitaka Masiba, un rico empresario de Tokio, muere un domingo cuando está solo en su casa. Ha sido asesinado con una taza de café envenenado. Estaba a punto de abandonar a su esposa, Ayane Masiba, que se convierte en la principal sospechosa. Pero Ayane tiene una férrea e irrefutable coartada. Cuando su esposo murió, ella estaba a más de 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo llegó, pues, el veneno a la taza de café? El profesor Yukawa deberá utilizar todo su talento para ordenar las pistas y encontrar la verdad a través de una atmósfera cautivadora, claustrofóbica y a la vez extremadamente pulcra y ordenada, que nos sumerge en un crimen doméstico donde los elementos de la cultura japonesa emergen en su vertiente más fría, calculadora y pura. Con lo cual podríamos decir que esto sería un domestic noir al estilo japonés. Al inicio de la novela, Yoshitaka Masiba, que es un rico empresario de Tokio, y su esposa Ayane, que tiene una pequeña empresa donde realiza trabajos de patchwork, que es un tipo de costura que se realiza con retales de otras telas, tienen una discusión, pero una discusión muy tranquila, muy al estilo japonés, muy light. Él le recrimina que no han tenido hijos y ese era su mayor sueño y que se quiere divorciar, diciéndole incluso que otra mujer ya ha ocupado su lugar. Es aquí cuando en sus reflexiones Ayane nos deja entrever sus intenciones, sus más malvadas intenciones. Ayane le dice a Masiba que está de acuerdo, no le queda más remedio, pero que antes quiere ir a la localidad de Sapporo a visitar a su familia porque su padre está enfermo. Saldrá de viaje al día siguiente. Esa misma noche celebran una cena en su casa con una pareja de amigos. Y con Hiromi
Wakayama, que trabaja junto con Ayane en su empresa, en la empresa esta que tienen de patchwork. Al día siguiente, Ayane se va de viaje, no sin antes tomar la precaución de dejarle unas llaves de su casa a su compañera Hiromi, por si hiciera falta que se pasara a ayudar a Yoshitaka en lo que éste necesitara. Y sí hace falta, porque el domingo Hiromi descubre el cadáver de Yoshitaka muerto en la cocina, envenenado por una taza de café. Y aquí es donde los inspectores de la policía de Japón entran en escena para resolver el caso. Por un lado tenemos al detective Kusanagi, que ya conocimos en la anterior novela, y por otra parte hay una policía novel llamada Kaoru Utsumi, más suspicaz incluso que su compañero. Para Utsumi el caso está claro. La principal sospechosa del asesinato es la mujer, Ayane, y más sabiendo que su marido la quería abandonar y que ya había otra mujer en su vida. Pero Kusanagi no lo tiene tan claro y sospecha también del amante del asesinado. Pero pronto vemos que esta suposición del detective no es muy objetiva, porque Kusanagi se ha encaprichado, por así decirlo, de alguna forma con la viuda. Viendo Utsumi que la investigación va a ser complicada, teniendo cada detective un punto de vista distinto, decide pedir ayuda al profesor de física Yukawa, el profesor Galileo, protagonista de la saga de novelas que dijimos antes, que ya ha colaborado con la policía en otras ocasiones. Aunque al principio Yukawa es reticente a involucrarse en un nuevo caso, pronto su curiosidad crece cuando Utsumi le cuenta los detalles del crimen, y además le produce mucho interés eso de que el detective Kusanagi, tan profesional, se haya medio enamorado de la principal sospechosa. Y aquí comienzan las pesquisas para desentrañar este extraño crimen, porque las dudas son muchas. En primer lugar, la principal sospechosa, la que tiene un móvil para el crimen muy claro, su esposa Ayane, se encontraba fuera de la ciudad en el momento del asesinato, hecho que queda claramente demostrado con la investigación en Sapporo. Por otro lado, la incógnita más grande, ¿cómo llegó el veneno a la taza de café de Yoshitaka si estaba solo en casa? Esta es una novela que, como la anterior, la que comentábamos antes de la devoción del sospechoso X, no se trata de adivinar quién lo hizo, eso ya lo sospechamos desde el principio, sino de cómo lo hizo y cómo desmontar la coartada en lo que en un momento de la novela insinúan que ha podido ser el crimen perfecto. Y el último libro que he leído de Keigo Higashino es Cisne y Murciélago, publicado también por Ediciones B en mayo de 2023. Os leo la sinopsis. Sotomu Godai, un nombre muy fácil de pronunciar, detective de la sección de delitos violentos de la policía, investiga el asesinato de un abogado de prestigio del que todo el mundo solo habla para bien. Conforme avanzan las pesquisas, un hombre llamado Tatsuro Kuraki es detenido y acaba declarándose autor del crimen. Según su confesión, la razón del asesinato se remonta a más de 30 años atrás y está relacionada con otra muerte violenta, de la que también se autoinculpa Kuraki, la de un ciclista al que había atropellado y que le estaba extorsionando, un crimen por el que un hombre inocente fue acusado. Tanto el hijo del acusado como la hija de la víctima están convencidos de la inocencia de sus respectivos padres y juntos conducirán una investigación paralela a la de la policía que sacará a la luz la verdad. Aquí junto a la sinopsis hay una frase de Keigo Higashino que dice: «Quiero que la gente lea mis libros para comprender cómo piensan, aman y odian los japoneses». Aquí la historia comienza cuando encuentra el cuerpo de un abogado muy prestigioso de Japón en un sitio muy apartado. El detective, que hemos dicho, Sotomu Godai, empieza las investigaciones, poquito a poco va tirando del hilo hasta que llegan a Tatsuro Kuraki, un hombre que vive en una prefectura muy pequeñita de Japón y que va de vez en cuando a Tokio para ver a su hijo y lo detienen por asesinato. Él dice: sí, yo maté al abogado y yo maté al abogado para esconder un crimen que cometí yo también hace 30 años.
Pues parece que la cosa está muy clara, pero poco a poco el hijo de la víctima no lo tiene claro, o sea, su padre no es de esa forma. Hay muchos cabos sueltos en la investigación y poquito a poco, y junto con la hija del abogado asesinado, intentarán esclarecer ese misterio y por qué Tatsuro Kuraki se ha autoinculpado de ambos crímenes cuando no tienen muy claro que haya sido él. La verdad es que este libro es muy interesante. Aquí sí que tenemos un quién lo hizo y un por qué lo hizo. Y la verdad es que está muy bien explicado, muy bien. Todas las subtramas que se quedan abiertas quedan muy bien cerradas. Y todo eso al ritmo pausado, como decimos, de estas novelas negras japonesas. El segundo autor del que os voy a hablar es Seicho Matsumoto. Seicho Matsumoto, que nació en 1909 y falleció en 1992, es un escritor que comenzó a publicar cuando ya tenía más de 40 años, pero su carrera no despegó hasta su segundo libro, cuando recibió el premio Akutawa por Historia del diario de Kokura, de 1952. Matsumoto recibió algunos de los más prestigiosos premios literarios de su país y está considerado uno de los principales escritores japoneses de novela negra. El primer libro que me leí de Seicho Matsumoto es El Expreso de Tokio, editado por Libros del Asteroide. Os leo sinopsis. Los cadáveres de un oscuro funcionario y una camarera aparecen una mañana en una playa de la isla de Kyushu. Todo parece indicar que se trata de un caso claro, dos amantes que se han suicidado juntos tomando cianuro. Pero hay ciertos detalles que llaman la atención del viejo policía local, Jutaro Torigai. El difunto se había pasado 6 días solo en su hotel y en su bolsillo encontraron un único billete de tren, así que seguramente los amantes no habían viajado juntos. Enseguida se descubre también que el funcionario trabajaba en un ministerio en el que se acaba de destapar una importante trama de corrupción. El subinspector Mihara de la Policía Metropolitana de Tokio se hará cargo de la investigación en la que contará con la inestimable ayuda de Torigai. Publicado en Japón en 1957, El Expreso de Tokio es uno de los bestsellers más famosos de Seicho Matsumoto. Su intriga minuciosamente ensamblada y la combinación de elementos psicológicos, sociales y políticos marcaron una nueva época en la novela negra japonesa. Sobre esta novela no me puedo extender mucho más porque ya hace bastante tiempo que me la leí. Tengo un ligero recuerdo, me pareció entretenida y poco más que contaros. El siguiente libro que me leí de Seicho Matsumoto fue La chica de Kyushu. Este libro también está publicado por Libros del Asteroide en 2017, aunque se publicó originalmente en 1961. Os leo sinopsis. Kiriko Yanagida, una joven humilde, viaja de Kyushu a Tokio para solicitar la ayuda del famoso abogado criminalista Kinzo Otsuka. Está convencida de que su hermano acusado de asesinato es inocente, pero Otsuka no acepta el caso y le recomienda que se lo encargue a un abogado de oficio. Ante la negativa del que parece ser el único abogado capaz de defenderlo con solvencia, el hermano de Kiriko acaba sentenciado a cadena perpetua y poco después se suicida en la cárcel. Al cabo de un año, Kiriko, que ahora trabaja de azafata en Tokio, está planeando vengarse de los responsables de que su hermano fuera sentenciado, y el abogado Kinzo Otsuka decide investigar el caso. La historia comienza cuando la joven Kiriko Yanagida se traslada desde la isla de Kyushu a Tokio buscando al más prestigioso y mejor abogado de la ciudad, llamado Kinzo Otsuka. Al llegar a su bufet, Kiriko le cuenta la terrible situación. Su hermano Masao Yanagida, maestro de primaria, está en la cárcel acusado de asesinato injustamente, según Kiriko. Ha acudido a él convencida de que Otsuka es el mejor abogado y solo él podrá demostrar la inocencia de su hermano. Otsuka, que además tiene en mente otros planes, le dice que sus honorarios son altos
Y al reconocer Kiriko que no tiene mucho dinero, Otsuka rechaza el caso alegando que no tiene tiempo de investigar su caso y además él no va a trabajar gratis. En los días siguientes, Kiriko sigue haciendo desesperados intentos de ponerse en contacto nuevamente con el abogado, pero ante las negativas reiteradas de su bufete no le queda más remedio que regresar a su ciudad de origen para continuar allí con su trabajo de mecanógrafa. Pero pasado un tiempo, Otsuka, el abogado, recibe en su despacho una postal de Kiriko donde le anuncia que su hermano presentó una apelación, pero antes de que llegara la segunda vista murió en la cárcel con deshonra y tachado de asesino. Es en ese momento cuando Otsuka, el abogado, comienza a investigar en las circunstancias del caso de Masao Yanagida para ver si realmente era culpable de los cargos de los que se le acusaban o no. Y también así dejar su conciencia tranquila, pensando que aunque hubiera intervenido, pues no se podría haber hecho nada por él. O por el contrario era inocente y podría haberle defendido para salvarle. A su vez, Kiriko, en la clandestinidad, regresa a Tokio para conseguir que se haga justicia. La sed de venganza corre por las venas de la joven y no va a parar hasta conseguir su fin. A su vez, reparamos en la soledad de la protagonista, que en esa sociedad clasista es rechazada y a la vez subestimada por la gente que le rodea. Esta no es una novela de detectives al uso, donde se nos presenta un crimen y debemos descubrir quién y por qué lo hizo. El crimen sería solo el punto de partida de esta historia, para contarnos cómo se suceden los acontecimientos después. De hecho, por la resolución del crimen se pasa como muy por encima. Es el caso de una anciana prestamista asesinada en su casa. Y se centra toda la trama en lo que se crea alrededor de Kiriko, la chica, y el abogado Otsuka, esa sed de venganza de la joven. Y el último libro que me leí, de Seiichi Matsumoto, fue Un lugar desconocido, también editado por Libros del Asteroide en 2021. Os leo la sinopsis. Durante un viaje de negocios en Kobe, Tsuneo Asai recibe la noticia de que su esposa Eiko ha fallecido de un infarto. Como Eiko sufría una enfermedad coronaria, la noticia no le habría resultado extraña si no fuera por el lugar donde ocurrió, un barrio alejado de Tokio que no frecuentaban y en el que abundaban los hoteles por horas. Intrigado, Asai indagará e intentará averiguar las verdaderas circunstancias de su muerte. Pues iniciamos la novela cuando en la noche de los hechos, cuando fallece Eiko, Asai, su esposo, está reunido con algunos empresarios locales para celebrar una velada informal, cuando recibe una llamada telefónica de su cuñada, Miyako, que le dice que su esposa Eiko ha muerto de forma repentina por un paro cardíaco. Asai se marcha precipitadamente a Tokio, no sin antes dejar arreglados algunos asuntos de su trabajo, que esto es lo que más sorprende, ese empeño de anteponer los intereses de su trabajo ante una noticia como la que le acaban de decir. El día que murió, Eiko se encontraba en un barrio residencial adinerado en la zona de Yoyogi. Murió en una tienda de cosméticos muy exclusiva y muy cara, y todo eso a Asai, su esposo, le resulta un poco extraño. Pasados los funerales, Asai y su cuñada Miyako van a la tienda donde murió para agradecerle a la dueña la ayuda prestada por Eiko, pero en realidad Asai lo que busca es reconstruir los últimos pasos de su esposa. En la exclusiva tienda, la dueña les dice que Eiko entró en su negocio encontrándose mal y ella avisó a un médico que tenía su consulta en las proximidades, pero cuando llegó solo pudo certificar su muerte. Asai, en los ratos que no está absorbido por su trabajo, porque es un adicto a su trabajo, se dedica a recorrer la zona de Yoyogi en busca de alguna pista de qué hacía su esposa en ese barrio, y sus sospechas empiezan a crecer cuando se da cuenta que esa zona está llena de hoteles de citas. Comienza así una investigación profunda del barrio y de sus habitantes, contratando incluso los servicios de una agencia de detectives para reconstruir las últimas horas de la vida de su esposa. Este hombre se va a ver inmerso en un mundo de mentiras, dobles vidas, miedo al escándalo, intentar guardar las apariencias y llevando su investigación y los resultados en el más estricto de los secretos, sin que nadie se entere que lo está haciendo. A esta novela le puse 3,5 estrellas en Goodreads sobre 5 porque no me terminó de convencer.
La primera parte de la novela es lenta, bastante repetitiva, te expone los mismos hechos una y otra vez, y eso que hemos dicho previamente que lo que es la novela negra japonesa es pausada y lenta, pero esta es ya demasiado lenta, demasiado todo sobre el mismo hecho. Luego ya se produce un giro casi al final, que es lo que nos va a llevar, nos va a mantener un poquito de tensión hasta el final, que es lo que la salva un poco, pero la verdad es que no es de mis favoritas. De la tercera autora que os quiero hablar es Kanae Minato, una actual escritora de novela negra japonesa que está haciendo unas superventas con sus libros Confesiones y Penitencia. De ella no os voy a hablar mucho porque os remito al episodio número 3 del podcast, donde hago un monográfico de ella y de sus dos obras. Solo decir que tiene un estilo de narrar muy peculiar. Nos narra tanto en uno como en otro las circunstancias del misterio, el crimen, lo que venga al caso, desde los distintos puntos de vista de los protagonistas de la novela, y que es sobre todo unas novelas con una tensión psicológica muy muy grande. No os perdáis el número 3 del episodio para saber más de Kanae Minato. El siguiente autor del que os voy a hablar es Seishi Yokomizo. Seishi Yokomizo nació en 1902 y falleció en 1981, y fue un escritor dedicado a la literatura de misterio y detectivesca, con un gran componente histórico. Es conocido por crear el personaje del detective privado Kosuke Kindachi. Muchas de sus obras se han llevado al cine. La primera novela que leí de Seishi Yokomizo es Asesinato en el Honjin y otros relatos. La novela se divide en 3 historias: Asesinato en el Honjin, El caso del gato negro y Por qué rechinó la polea del pozo, siendo la primera que le da el nombre la más extensa. Al estilo de las mejores novelas de misterio, cada historia comienza con la lista de los personajes que intervienen en ella. Empezamos con Asesinato en el Honjin, que es el título que le da el libro. Esta está catalogada como una de las mejores historias de misterio del siglo XX y es el debut en la ficción del detective Kosuke Kindaichi, muy apreciado por los japoneses, o eso dicen. Os leo la sinopsis. Una pareja de recién casados se retira en su noche de bodas a la casa de invitados de la mansión Ichi-Yanagi, un honjin o posada para viajeros de clase alta. En la oscuridad de la noche, unos gritos horribles rompen el silencio y los novios aparecen asesinados. La casa está rodeada de un manto de nieve intacta, por lo que el asesinato parece imposible. ¿Se trata del crimen perfecto o de un misterio sobrenatural? A su llegada a la mansión, el detective Kosuke Kindaichi encuentra únicamente 2 pistas: el koto de la familia, el koto es un instrumento musical, y un biombo dorado con la huella ensangrentada de una mano con solo 3 dedos. La acción se desarrolla en la prefectura de Okayama, en Japón, en el año 1937. Bueno, se va a producir la boda entre Kenzo Ichiyanagi y Katsu Kubo. Kenzo es el patriarca, aunque tiene 40 años, de la familia más rica del pueblo, y Katsuko es una joven veinteañera maestra en un colegio femenino de familia humilde. Como podréis comprender, la familia de Kenzo no está muy a favor de ese enlace. A las 8 de la tarde de ese 25 de noviembre comienza la ceremonia, una ceremonia íntima, etc. Y tras los esponsales y la fiesta de rigor, los novios se retiran sobre la 1 de la madrugada, más o menos, a la casita de invitados de la mansión, con algunos de los familiares para hacer el brindis de honor con sake. Y luego la novia toca una melodía con el toko, un instrumento de musical de cuerda. Este ritual acaba sobre las 2 de la madrugada. Todos los invitados vuelven a la mansión y los novios se quedan solos. Y fuera nieva de forma muy abundante.
Sobre las 4 de la madrugada se escucha un terrible grito y el sonido fuerte y extraño del coto. Familiares y servidumbre corren hacia la casa de invitados desde donde habían escuchado esos inquietantes sonidos y al llegar ven que en el jardín nevado no hay ni restos de pisadas y la puerta de la casita está cerrada por dentro. Tras forzar la puerta descubren en su interior los cadáveres de los novios, todos cubiertos de sangre. El coto, ese instrumento musical de cuerda que hemos dicho antes, también está ensangrentado y se encuentra al lado de la novia. Y en un biombo dorado se encuentran las huellas de 3 dedos con sangre todavía fresca. Es a partir de aquí cuando comienza una investigación por parte de la policía y como parece un misterio irresoluble. Y por otro lado también el tío de la novia hace venir a su amigo, nuestro detective, Kosuke Kindachi, que ya es famoso por haber resuelto otros misterios en el pasado. Esta es una historia muy entretenida. Nos encontramos ante un asesinato del tipo habitación cerrada, muy utilizado en las novelas del género de misterio, tanto orientales como occidentales, en el cual se produce un crimen dentro de un espacio cerrado donde aparentemente nadie ha podido entrar ni salir. De hecho, la puerta está cerrada por dentro y la nieve no hay ni rastro de pisadas. Este relato es muy entretenido, con mucha intriga, muy misterioso y que merece mucho la pena. El siguiente relato que viene en el libro es el caso del gato negro. Es más corto que el anterior y en este relato se halla un cadáver y hay que descubrir quién lo hizo y también el cómo y el por qué. Este también es un caso del detective Kosuke Kindachi y en este caso el recurso es el del muerto inidentificable, es decir, el cadáver tiene la cara desfigurada, está decapitado o quemado y no es posible identificar a la víctima. La acción se desarrolla en 1947 en un barrio en la periferia del centro de Tokio. Corre el mes de marzo, alrededor de las 12 de la noche, cuando el policía Hasegawa está patrullando la zona cuando oye unos ruidos en las proximidades de un bar llamado El Gato Negro y descubre a un hombre cavando un hoyo en la tierra. De repente el hombre suelta una exclamación, cava más deprisa y profiere un grito. El policía se acerca y descubre que dentro del hoyo hay un cadáver de mujer con el rostro desfigurado. Comienza así la investigación con la gran incógnita de quién es la mujer asesinada, imposible de identificar. Este relato es más oscuro que el anterior, pero la verdad es que es también muy entretenido, aunque el de Asesinato en el Honji tiene una puesta en escena mucho más espectacular, este también está muy bien. Y el último de los relatos es ¿Por qué rechinó la polea del pozo? Este es el relato más corto de los 3 y que tiene una estructura más peculiar. El relato está basado en unas cartas que el detective Kosuke, nuestro detective, le entrega al narrador de la historia y nos dice que él no estuvo involucrado en este caso, pero que interrogó al criminal y descubrió que otra persona de mente brillante había resuelto el misterio. Está escrito en su mayoría en forma epistolar y nos cuenta cómo en un pequeño pueblo a mediados de la década de los 40 del siglo XX se entremezcla la lucha de clanes, las envidias, los celos, el ansia de poder y de riqueza hasta desembocar en 2 crueles asesinatos. Las cartas están escritas por Tsuruyo, vaya nombre, a su hermano Shinkichi, una joven perteneciente a uno de los clanes más poderosos del lugar, y es la que nos va narrando lo sucedido y la que finalmente logra desentrañar el misterio. Me pareció más inquietante y tétrica de las anteriores y la verdad es que esta tiene el mejor final de los 3. Pues este libro con sus 3 relatos es espectacular, es uno de los que más me ha gustado de Seishi Yokomizo, quizá detrás de La devoción del sospechoso X, aunque ocurre en distinta época, porque esto es a finales de los años 30, a principios de los años 40, es de los mejores en novela negra japonesa. Y el segundo libro que me he leído de Seishi Yokomizo es El clan Inugami. Este libro está publicado en 2008 y os leo la sinopsis. En el Japón de mediados de los años 40
Sae Inugami, poderoso jefe del grupo Inugami, muere en su mansión a la venerable edad de 81 años. En su juventud, Sahei fue rescatado de la pobreza y de una muerte segura por un sacerdote shinto. Sin embargo, tras la muerte de Sahei, su deuda de gratitud con el sacerdote desata una maldición que provoca una serie de espantosos y extraños asesinatos, mientras los miembros de la familia Inugami se enzarzan en una desesperada lucha por su fortuna. Al descubrir los terribles secretos, las relaciones prohibidas, la monstruosa crueldad y las identidades secretas del clan Inugami, Kindaichi desentraña la compleja red de relaciones y pasiones humanas que se esconden tras los asesinatos. En este libro también aparece nuestro detective, Kosuke Kindaichi, y nos encontramos ante un libro de secretos familiares. Vamos, este sí que es un libro más de quién lo hizo, estos asesinatos que se están produciendo y sobre todo eso, de secretos y mentiras dentro de una familia bastante numerosa y con bastantes cosas que esconder. El siguiente autor del que os hablo es Kyotaro Nishimura. Kyotaro Nishimura es uno de los autores de novela policíaca y de misterio más prestigiosos de Japón. Su serie sobre misterios en el tren ha obtenido ventas millonarias, además de haber sido adaptada para la televisión, el cine y el anime. De Kyotaro Nishimura me he leído un libro que creo que es el que tiene traducido al español, que es Asesinato en la estación terminal, publicado por la editorial Quaterni en enero de 2021. Os leo sinopsis y un trocito de extracto. 7 años después de su graduación, un grupo de amigos decide realizar un viaje de fin de semana a su ciudad de origen. Lo que parecía un feliz reencuentro se verá truncado cuando uno de ellos aparece asesinado minutos antes de que el tren parta de la estación. La policía sospecha que puede no ser el último. Comienza así una investigación contrarreloj para atrapar al asesino antes de que cometa más crímenes. Os leo lo que sería un extracto. Copia del expediente de la Policía Metropolitana de Tokio. El viernes 1 de abril aparece el cuerpo sin vida de un varón de alrededor de 25 años de edad en los servicios de la estación de Ueno, Tokio. Causa de la muerte, homicidio con arma blanca. Hora aproximada del fallecimiento entre las 9 y las 10 p.m. Los sospechosos son 4 hombres y 2 mujeres que viajan en el ferrocarril nocturno Yuzuru 7, el tren azul, con destino a Aomori. Aunque también la leí hace tiempo, recuerdo la novela como muy adictiva. Recuerdo que es una novela de personajes, cada uno tiene sus razones, sus motivaciones y tiene también ese componente de quién lo hizo. Iremos conociendo a todos los personajes hasta dar con la solución correcta. Un libro muy entretenido. A ver si traen más libros de este autor, sobre todo si están basados en asesinatos en trenes, porque son muy interesantes. Y por último os hablo del autor Kotaro Isaka. Kotaro Isaka es un autor superventas y ganador de múltiples premios en su país, entre otros uno de un club de misterio y otro periodístico. Es un referente dentro de la novela negra y ficción contemporánea japonesa. Es el autor de Tren Bala, que ha sido su primer debut internacional, ha sido traducido a más de 15 idiomas y ha sido adaptado a la gran pantalla con Brad Pitt y Sandra Bullock como protagonista. Efectivamente, el primer libro que me leí de Kotaro Isaka fue Tren Bala. Os leo la sinopsis. Nanao, conocido como el asesino más desafortunado del gremio, sube a un tren bala de Tokio a Morioka con una sencilla tarea: robar una maleta y bajarse en la siguiente estación. Sin que él lo sepa, el mortífero dúo de sicarios conocidos como Mandarina y Limón también busca la misma maleta, y ellos no son los únicos pasajeros peligrosos a bordo. Satoshi, el príncipe, un joven de apenas 14 años pero con la mente de un psicópata despiadado, se encontrará con Kimura, con quien tiene
una cuenta que saldar. Cuando los 5 asesinos descubren que viajan todos en el mismo tren, se dan cuenta de que sus misiones están más conectadas de lo que pensaban. Bueno, este libro no es que no me gustara. Vamos a ver, me costó empezar a leerlo. De hecho, lo leí entre libro digital y audiolibro. Porque sobre todo el principio es un poquito tedioso. Vamos a ver, nos encontramos con muchísimos personajes dentro de un tren. Bueno, el escenario no está mal. Pero hay muchos, cada uno con sus propias motivaciones, cada uno que va por su propio beneficio. Al fin y al cabo son todos asesinos y todos buscan su propio provecho. Pero se pierden reflexiones de unos y otros y la vida y esto. Y de verdad que me pareció súper... No me gusta al principio, súper tedioso el principio. Lo fui alternando, casi lo dejé, pero dije, venga, voy a terminar de leérmelo porque luego quiero ver la película. Que por cierto, spoiler, todavía no he visto la película. Sí que es verdad que la última parte, como si dijéramos el último tercio del libro, está muy bien, porque ahí sí que ya no es solo un sicario contra otro sicario, un tren, No, ahí ya entramos en una dinámica un poquito más entretenida. Aparece incluso algún nuevo personaje que le da un toque sorprendente y el final tengo que reconocer que sí que me gustó. Yo creo que es lo único que le salva el libro. Sí que es verdad que tengo muchas ganas de ver la película, a ver cómo han plasmado tanto la trama como los personajes y a ver qué tal. Sí que es verdad que yo creo que este libro fue escrito más para hacer la película que como novela para luego de alguna forma adaptarla al cine. Pero ya veremos cuando vea la película. Y el segundo libro que me leí de Kotaro Isaka, que es el otro que han traducido al español, es Tres asesinos, publicado en marzo del 2023 por la editorial Destino. Este os adelanto ya que le da 1000 vueltas a Tren Bala, por mucho que Tren Bala haya sido llevado al cine. Es otro thriller como Tren Bala, no se puede decir que esto sea novela negra pura y dura, es más bien un thriller. Pero tanto los personajes como la historia, como el final, como las motivaciones de cada uno de los personajes son muchísimo mejor que Tren Bala. Os leo la sinopsis. Suzuki, un joven profesor de matemáticas, lleva una vida tranquila hasta que su esposa es asesinada en circunstancias extrañas. Cuando descubre a la banda criminal responsable de su muerte, se une a ellos en busca de una oportunidad para vengarse. Lo que el joven profesor no sabe es que se cruzarán en su camino tres inusuales asesinos profesionales, los mejores del gremio y cada uno con su propia agenda. Estos son la ballena, un ávido lector y rey de la dialéctica, convence a sus objetivos que el suicidio es su única vía de escape. Este personaje es muy bueno porque se dedica a eso, o sea, él habla contigo y te convence para que te suicides. Es su forma de matar. Después está la cigarra, cuyo manejo de los cuchillos es inigualable. Si te enfrentas a la cigarra, tienes todas las de perder, porque es de estos que tienen muchísima maña con los cuchillos que de que te has dado cuenta, ya te ha matado. Y por último, el empujador. Elusivo. Nadie en el sector sabe si realmente existe. Mata a sus víctimas con un suave empujón. Este es buenísimo, este personaje, porque ya sale un poquito mencionado en Tren Bala y él te mata así. O sea, tú en esas calles de Tokio con tantísimo tráfico, se pone detrás de ti y cuando están pasando los coches, te empuja y de repente desaparece. Entonces, es un asesino limpio y que lo convierte todo en un accidente. Suzuki debe enfrentarse a cada uno de ellos para tratar de encontrar la justicia que tanto desea, a la vez que intenta mantener sus manos limpias en un mundo de asesinos. Porque claro, no queremos que Suzuki, que lo que está buscando es la venganza de la muerte de su mujer, también se convierta en un asesino.
La verdad es que esta novela me encantó, como digo, muchísimo mejor que Tren Bala. Le han dado a lo mejor más bombo al primer libro, pero este segundo es impresionante. Estos serían los autores de novela negra japonesa que he leído hasta el momento. La verdad es que todos, un poquito más, un poquito menos, me han gustado. Es una temática que me gusta mucho. Sí que es verdad que no puedo terminar, sin faltar a la verdad, diciendo que sí, he leído libros de Murakami. Pero para mí, Murakami no tiene el estilo que tienen estos otros autores japoneses, por decirlo así, de pura cepa. Para mí, Murakami es el más occidental de todos los escritores japoneses. No es que no me guste, he leído pocos libros de él. Tampoco es que sea novela negra, aunque uno de los que me leí, el de 1984, sí que sería algo así tipo thriller, lo leí ya hace tiempo. Pero no lo he querido poner en esta lista porque no me parece para nada representativo. Supongo que esto no será una opinión muy popular porque habrá mucha gente que le encante Murakami, pero esto es lo que hay. Y para finalizar, quería deciros los libros que tengo en mi lista de pendientes que todavía no he leído y que antes o después, y unos antes que otro, intentaré leer también de esta temática. Empezaré a deciros que tengo en mi lista de pendientes Momoko y la gata, de Koike Mariko. Este libro se publicó por Lumen en el año 2020. Nos dice la sinopsis que con ecos de Mishima, Murakami y Kawakami, esta exquisita novela de amor y suspense retrata todas las emociones humanas. Os leo sinopsis. Desde la muerte de su madre, Momoko no se relaciona más que con su gata Lala, pero cuando Masayo llega a su casa para ser su preceptora, todo cambia y nace entre ellas una tierna complicidad. Masayo poco a poco se enamora del padre de la niña, mientras que este solo parece tener ojos para su nueva amiga, la bella Chinatsu. La vida sigue su curso en un ambiente de mentiras y aparente calma hasta que, cuando la nieve cubre de silencio el jardín y los campos de trigo, afloran las pulsiones más oscuras y las verdades salen a la luz. Lo que no sé es si esta novela será una novela negra al uso, supongo que no, o será más bien una historia con un toque de suspense. El siguiente libro que me gustaría leer es de Seishi Yokomizo y es también de el detective que hablábamos antes de Asesinato en el Honji, Kosuke Kindachi. El libro se llama El diablo toca la flauta. Está publicado este año 2023 por Quaterni. Os leo sinopsis. El vizconde Tsubaki, sospechoso de un envenenamiento con cianuro que conmocionó a Japón, se suicida tras dejarle a su hija una carta de despedida que comienza así: «Perdóname, no puedo seguir soportando esta vergüenza y deshonra. Si el secreto que me llevó a la tumba se hiciera público, la reputación y el prestigio de nuestro clan caería hasta los infiernos». A partir de ese momento comienzan a sucederse los crímenes en el entorno de la familia. Cada vez que alguien es asesinado, suena de fondo El diablo toca la flauta, una melodía compuesta por el propio vizconde. Muy interesante, pinta muy bien. Y también de Seishi Yokomizo me gustaría leerme Gokumontu, la isla de las puertas del infierno. También es de la serie de Kosuke Kindachi y os leo un poquito de sinopsis. Japón, 1946. El país acaba de perder la guerra y todavía no ha empezado a recuperarse. En los lugares más recónditos el progreso apenas ha llegado y las gentes siguen ancladas en las costumbres y tradiciones de sus antepasados. Los hombres que vuelven del frente se encuentran con la difícil tarea de retomar sus vidas con el recuerdo imperecedero de los compañeros que no han podido regresar. Te pido que vayas a la isla de Gokomon en mi lugar, si no, matarán a mis hermanas. Estas son las últimas palabras que Chimata dirige a su amigo y camarada de guerra Kindachi Kosuke antes de fallecer.
Es una novela también de misterio de nuestro detective que ya conocemos y que supongo que estará también muy entretenida. El siguiente libro que tengo entre mis pendientes es Out, de la autora Natsuo Kirino. Para la buena verdad, yo este libro ya me lo empecé de la biblioteca. No me terminó de enganchar, no sé por qué, no me preguntéis por qué, porque llegué hasta un punto donde había un crimen, pero no me terminó de enganchar. No sé si fue por la trama, por cómo se desarrollan los acontecimientos, por la lentitud que ya sabemos que tienen estas novelas japonesas, pero vamos, que es una novela que sé que le ha gustado a mucha gente y que tengo toda la intención de hacerme con él y retomarlo. Os leo la sinopsis. Masako, Kuniko, Yoshi y Yayoi, 4 mujeres, trabajan en el turno nocturno de una fábrica de comida preparada de los suburbios de Tokio. Todas tienen graves problemas tanto de dinero como familiares, maridos infieles, suegras discapacitadas o hijos imposibles, y se desenvuelven en una atmósfera hostil e inhóspita. En el caso de Yayoi, desemboca en el asesinato de su marido cuando éste la agrede físicamente. Masako la ayudará a deshacerse del cuerpo, ingrata tarea para la que contarán con la ayuda de las otras 2 compañeras de trabajo, Kuniko y Yoshi. Juntas descuartizarán el cadáver y lo desperdigarán por varios puntos de Tokio. La policía sospecha de ellas, pero todavía no tienen pruebas. Mientras tanto, un prestamista vinculado a los yakuza chantajea a las mujeres para que se ocupen de más cadáveres. Out causó una gran conmoción en Japón, donde ha sido galardonada con el Gran Premio de Escritores de Misterio. La verdad es que tiene muy buenas reseñas. Intentaré empezar a leérmela desde el principio, a ver si consigo que me enganche. El siguiente libro entre mis pendientes, que también me ha ocurrido como con Out, fue 6-4. Empecé a leerlo y tampoco me enganchó. No sé si lo dejé demasiado pronto, pero sí que es verdad que tengo intención de volver a retomarlo. Porque 6-4 de Hideo Yokoyama dice así: la pesadilla que ningún padre podría soportar, el caso que ningún inspector podría resolver, el giro que ningún lector podría prever. En enero de 1989, una niña de 7 años fue raptada al norte de Tokio. Los padres nunca llegaron a saber la identidad del secuestrador, tampoco volvieron a ver a su hija. Nombre en clave del caso 6-4. Más de una década después, el jefe de prensa de la policía se ve obligado a volver sobre el suceso, cuyo estigma no se ha diluido en el tiempo. El fracaso de la investigación sigue siendo motivo de escándalo. Pero el veterano Mikami no aspira ya a resolver el crimen, solo pretende tender una mano a la familia de la víctima y contribuir a algún modo a limpiar la reputación del cuerpo. Sin embargo, tras detectar una irregularidad en el expediente, Mikami acabará desvelando el móvil de un delito que encierra secretos inimaginables. También es una sinopsis que pinta muy bien, está muy bien vendido y que intentaré volver a retomar. Empezaré desde el principio porque la primera parte ya ni me acuerdo. Otro libro que tengo entre mis pendientes es La llave maestra, de Masako Togawa. Este libro está publicado por Ediciones B en los años 90, con lo cual habrá que buscarlo o en tiendas de segunda mano o en la biblioteca, a ver si hay suerte. Os leo de qué va. Unos apartamentos en Tokio construidos después de la Segunda Guerra Mundial en los que solo viven mujeres, unas obras en las que se desplazarán el edificio entero, incluidas las inquilinas, unos metros más allá de donde se encuentra y una llave maestra que abre todas las puertas. Son el punto de partida de una novela policíaca diferente y atípica, en la que se nos irán desvelando algunos misterios que ocultan varias de las inquilinas. Pinta bien, aunque tengo la sensación que va a ser un libro difícil de encontrar. Y por último, el último libro que tengo entre mis pendientes de estas novelas de detectives o novela negra japonesa es un libro, en este caso 2, porque ya hay una segunda parte, de Kido Okamoto, y es Hanshichi, un detective en el Japón de los samuráis. Os leo.
Las historias del detective Hanshichi, personaje inspirado en Sherlock Holmes, se desarrollan entre 1840 y 1860, una época en la que tradición y superstición van de la mano, y son el verdadero enemigo del racional y poco ortodoxo Hanshichi. Escrita con una sutil ironía y gran sentido del humor, Okamoto Kido consigue que el lector disfrute con los casos del astuto inspector, trasladándolo a un periodo exótico incluso para los japoneses, una era plagada de aparecidos, de hechizos de zorros, de criaturas kappa y de fantasmas, misterios a los que el detective se enfrentará armado únicamente con su ingenio y sus habilidades e incisivos interrogatorios. Este libro te lo pintan como muy de detectives, muy a los Sherlock Holmes japonés, aunque sea en una época pasada de Japón, y oye, pinta muy bien. Y después sé que hay una segunda parte que se llama Las nuevas aventuras de Hanshichi, que son más historias. Pone, en esta segunda entrega conoceremos nuevas aventuras y casos de este particular detective en los que seguiremos descubriendo y apreciando las costumbres y creencias del Japón de la época, así como los escenarios en los que se desarrollan. Plagado de vívidas y coloridas descripciones, el lector disfrutará de misterios relacionados con serpientes gigantes, apariciones espectrales, extraños ermitaños conectados con el mar o batallas de mariposas, con el único denominador común de que nada es lo que parece. Y hasta aquí el episodio de hoy. Dejadme en comentarios si habéis leído este género, novela negra japonesa o novela de misterio y detectives japoneses, y qué os ha parecido. ¿Cuáles son las que más os gustan, os llaman la atención? Y todo lo que me queréis contar sobre este género. Os recuerdo que podéis seguirme también en el blog loslibrodebakestreet.blogspot.com, donde encontraréis un montón de reseñas y también vais a encontrar una pestañita donde pone novela japonesa y están muchas de las reseñas pero más ampliadas de los libros que os he comentado hoy. También podéis seguirme en Instagram, que estoy con el usuario @loslibrodebakestreet, y poco más que deciros. Que tenéis estos episodios del podcast disponibles tanto en iVoox como en Spotify, que enhorabuena si habéis llegado hasta el final de este episodio porque dura casi 1 hora, y poco más. Me despido hasta el próximo episodio. Un saludo. Adiós.